Lo último que habíamos quedado era que teníamos nuestro router ya básicamente terminado. Habíamos hecho al usuario, acá teníamos el modelo del usuario en el que hacíamos la consulta para registrar un usuario, y ya teníamos nuestra ruta suscrita aquí, el login, el register, y que si los probábamos aquí funcionaba perfecto. Si yo vengo acá y hago un get de... aquí una sola diferencia, que le añadí API aquí. Si yo me vengo acá a la ruta de usuario, le puse API acá, ante toda esta ruta. Nada más, simplemente para diferenciar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer la ruta, vamos a trabajar con las rutas, pero del frontend, que es para ingresar desde la URL. Entonces, simplemente para eso, para dar a entender que esta es nuestra API. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacíamos esto, API, listar, me trae el usuario de la base de datos. Si yo hacía API registrar, podríamos registrar un nuevo usuario. Lucho, aquí le voy a poner L nomás. Ruta encontrada, no sé, me aseguro que sea esta, registrar. Perdón, que acá es un pozo. Se ejecutó el recurso, se añadió, el último fue el 3, hago un get para listar y me trae los datos. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear el router. Vamos a empezar a construir, porque ya construimos un router para lo que es el backend, similar al Laravel o Express, que obviamente que es bastante bueno y nos puede servir perfectamente con esta aplicación, y que más adelante vamos a ir mejorando otros detallitos, pero ya básicamente está construido. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para el frontend, para acercarnos más a lo que son routers como Vue o React. Entonces, lo que hice es lo siguiente, súper simple. Acá antes pensaba usar vista HTML, pero esto nos hacía tener que renderizar nuestros archivos, quitarle la extensión y manejarlos como HTML clásico. Cosa que se puede hacer, si a alguien le interesa, lo voy a hacer perfectamente. Pero lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a construir todo con código JS. Entonces, añadimos un index.html acá en public, donde tenemos esto. Y lo único que hice, añadí un cuerpo, un HTML, nada más. Llamo CSS a esta carpeta, que por el momento no tengo ningún estilo y no le vamos a poner ningún estilo ahora porque eso lo vamos a ver después. Añadí un div, un contenedor vacío, y le di un ID de app. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro punto de entrada. Dentro de app es donde vamos a renderizar todo aquí en la aplicación. Entonces este index.html va a ser nuestro punto de entrada. Y aquí viene algo importante, porque vamos a usar type modules, que es la forma moderna de importar archivos. Aquí entonces ya no vamos a importar archivos haciendo el require. No, ahora lo vamos a hacer con import. Así. Entonces tenemos que decirle que sea de tipo type module. Y simplemente importo la carpeta, voy a la carpeta JS, importo, y aquí creamos el primer archivo. Uno que se va a llamar app.js. Este sería el primero que se ejecuta, que va a hacer referencia a este obviamente. Aquí podemos comentar esto. App.js lo único que va a tener es un import del router, porque sí, vamos a construir también un router del frontend. Y aquí viene la gracia, que como ya hicimos el router del backend, quien siguió los vídeos va a encontrar que es muy similar, es casi lo mismo, la misma lógica, el mismo concepto, solamente que aplicado al frontend, y ni siquiera va a ser tan largo, va a ser mucho más corto. Entonces hacemos un import del router. De hecho, si ustedes ponen import
lo reconoce automáticamente. Mira, yo pongo aquí router y me lo reconoce al tiro. La única diferencia es que tienen que fijarse que aquí en la extensión tiene que llevar el .js, que no se lo pone automáticamente, pero en require creo que no lo pedía. Entonces, tenemos importado el router y ejecutamos el router. Entonces, lo primero que nuestra aplicación va a hacer es ejecutar el router cuando se inicie. Cuando yo me vaya a index o a la ruta que yo quiera, .html, se va a ejecutar. Y aquí viene otra cosa importante. ¿Por qué? Porque nosotros, para acceder, por ejemplo, si yo creo aquí un archivo, me vengo, mira, estoy aquí en public, voy a crear otro archivo, new file. Y supongamos, si yo quisiera acceder a este archivo, le puse test.html, y le creo un código, y le pongo, por ejemplo, un h1 que diga test simplemente. Yo para acceder a este archivo tendría que hacerlo. Voy a public y voy a test.html. Aquí estoy sin problema. Pero, ¿qué pasa? Que este es un archivo completo. Y lo que a mí me interesa es hacer como en las páginas modernas, que yo voy, por ejemplo, voy a usuario, de usuario voy control 0, de usuario voy a perfil, o voy directamente a home. Recordar que toda esta es la ruta, representa la ruta del servidor donde va a estar alojado. Todo esto después va a ser reemplazado cuando uno lo sube por el dominio, nuestra web.cl/home, por decirlo así. Así que esto se mantiene por el momento. Entonces, el objetivo va a ser ese. Pero, como digo, no vamos a usar HTML estático, ni aunque construyamos cosas de forma dinámica. Lo que vamos a hacer va a ser usar este index.php como punto entero. Y para eso tenemos que hacer un cambio. Nos venimos acá en htaccess y vamos sobre reescribir la regla. Le vamos a decir que el directorio índice, ahora el primero que entre sea el index.html. ¿Por qué? Porque acá tenemos el index.php. Si lo dejábamos como teníamos antes, iba a acceder primero al PHP. De hecho, bueno, activamos la cuestión de reescribir. Aquí lo mismo que PHP. Si existe un archivo, carpeta física, cualquier cosa que envíe, que lo sirvan directamente. Y tenemos lo que es nuestra API, que se mantiene, nuestro index.php, para que siga pudiendo entrar a esa ruta. Y todo lo demás se redirige directamente a nuestro HTML. ¿Por qué? Porque el punto de entrada para el backend es index.php, pero el punto de entrada del usuario hacia nuestro router y de nuestro router al backend para comunicarnos va a ser a través de HTML. De hecho, si yo me vengo acá y vemos acá, por ejemplo, que yo tenía usuario, acá recordar que yo tenía la raíz y la raíz me llevaba a index. Y si yo me vengo a index, no. Si yo me vengo acá, por ejemplo, usuario, index, yo lo que le puse fue esto, mira, en la ruta devuelvo simplemente las rutas que contengo. Entonces, si yo intento ir acá a get, hacen un get, porque es un get, acá es un get a la raíz y llama la función índice. Si vengo acá, intento hacer esto y a la ruta raíz, mira lo que me trae. Me trajo el HTML, no me trajo el índice de acá, no me lo trajo. Entonces, acá yo estoy viendo que sí, efectivamente, este archivo, el htaccess, está funcionando, porque está dándole prioridad al archivo HTML. Y todo lo demás lo pasa para allá. Entonces yo cuando ocupe mis rutas van a funcionar sin ningún problema, eso ya está listo, tratado. Y ahora viene lo importante. Ya, creamos entonces el index. El index llama a app, crea una app, un contenedor app. Y el app llama simplemente a app.js. Perfecto. Luego creamos lo que se llama nuestro router. Y aquí viene algo importante. Este funciona muy parecido a como habíamos hecho nuestro router acá con index.php. Si nos damos cuenta aquí,
teníamos la ruta, limpiábamos la ruta, nos asegurábamos que si venía la ruta vacía lo tomara como el índice, y obviamente con la salvedad que quería en el método. Pero por ejemplo acá también, acá pasábamos la ruta y dependiendo de la ruta nos deriva a dónde queríamos ir. Entonces acá, ¿qué es lo que hace? Vamos a guardar la ruta en una constante, acá. Esta ruta va a ser una constante. Y esto va a ser un objeto, va a almacenar un objeto. En la ruta, en la raíz, va a ir a home. Quiere decir que cuando yo escriba acá, slash, así, solamente este me va a llevar por defecto a home. Si yo quiero ir a usuario, voy a slash usuarios, aquí, usuarios, me va a llevar a usuarios. Y si voy a login, me va a llevar a login. Ahora, ¿dónde están estas rutas? Por ejemplo, home va a ser aquí, van a estar en lo que son las vistas. Si me voy a las vistas, tengo a home acá. ¿Qué hago? Importo al router, porque necesito acceder al router. ¿Ya? Entonces, home, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, perdón, no importa, esto lo vamos a ver después, el navigate. Después vamos a ver qué es. Por el momento no es importante. Acá tenemos dos formas de hacer esto. Una, esta es la versión más simple. Que por ejemplo yo escribo mi código, recordad que estas comillas se hacían con AL96. Yo puedo directamente escribir, por ejemplo, código HTML o JavaScript aquí dentro. Y en el return yo devuelvo esta información directamente. Entonces lo único que hago, import, puedo exportar, perdón, esta información, export, por defecto le digo exportame esta función home, que se llama home, y retórname lo que yo quiera que le ponga aquí, un H1, un H2, por ejemplo, esto, H2, y aquí le pongo que es home. Por ejemplo, yo también aquí podría construir cosas, por ejemplo, con create element, a través del DOM directamente, eso independiente. Esta es la forma más sencilla, simplemente de retornar información. Entonces, esto se va a retornar. ¿Y dónde voy a importar esta clase? Home. La voy a importar acá, en nuestro router. Acá, el router, ¿qué es lo que va a hacer? Aparte de esto, creo una... Espera, viene acá, importa una segunda clase que se llama basepath, que lo único que hace esta clase, o sea, esta clase en realidad no es una clase, perdón, este archivo .js le importa un valor constante. ¿Y qué contiene este constante? Contiene esto, la ruta, contiene toda esta ruta, que sería esto. Él va a contener todo esto. Y acá lo que tengo es la misma ruta pero concatenada, que esto sería como esto. Y vamos a ver por qué se necesita. API, y creo que ya se entiende, porque esta va a ser la ruta del backend, porque después vamos a tener que hacer los fetch. Entonces, esta me va a devolver la ruta del backend, el prefijo completo, y esto me va a devolver solamente la ruta web del proyecto. Recordar que esto hace referencia a la raíz del proyecto. Entonces, vengo al router, ya tengo importadas estas dos cosas acá. Tengo importada home, que sabemos que me retorna código HTML, y tengo simplemente mis rutas que vienen como constante. En este caso solo estoy usando basepath, o sea que lo único que voy a utilizar aquí va a ser este de acá. De hecho me lo voy a llevar, router, para que quede clarito. Voy a usar ese. Entonces, yo ya guardé en un objeto, tengo esto, exactamente similar a como lo hicimos en PHP. Y después creamos el router. Aquí el router está como asíncrono, pero le voy a quitar esto por el momento, que no puede ser asíncrono. Mira, después vamos a ir viendo todas esas cosas. Acá yo devuelvo entonces mi home. Si yo me voy a home,
voy al router. ¿Qué hace el router? Esto, window.location pathname, lo que hace es decirme exactamente dónde estoy aquí en la ventana. Me toma toda esta URL y esto pertenece al navegador, a la API del navegador. Él automáticamente reconoce dónde está. Y con replace lo que hace es quitarle esto. Entonces, si por ejemplo nosotros en el navegador entramos a usuarios o cualquier cosa, esta función lo que me va a devolver va a ser esto. Muy similar a como lo hicimos en PHP. Y dice usuarios encima. Usuarios. Entonces, ¿ven? Aquí ya de hecho lo había puesto. Solo deja usuarios. Entonces, va a ver el contexto, o sea, la URL en donde se encuentra y va a reemplazar lo que tenga en base path por una cadena en blanco. O sea, va a reemplazar esto hasta aquí por blanco. Por tanto, solo va a dejar esto, usuario. Acá de hecho yo estoy consoleando el path y después lo vamos a ver. El path, como ya sabemos que lo que viene es esto, usuarios, se va a asegurar de que en caso de que no venga nada, que esto venga así, porque yo supongamos estoy entrando a la raíz y si se dan cuenta, si tengo la raíz porque acá yo le puse la raíz que va a ser el home, entonces cuando yo venga con home no va a haber nada y este se va a asegurar de ponerle esto. Entonces acá hace lo mismo que hacíamos acá en index.php. Acá recibía la ruta. La diferencia es que acá recibía la ruta y el método, pero acá solo recibimos la ruta. ¿Para qué? Para poder entrar a routes. ¿Dónde está routes? Este, acá. Entonces, este que va a guardar a usuario. Ahí también tenía un ejemplo. Así. Va a recibir el routes. Perdón, aquí va a entrar usuario. A usuarios o usuario. Da igual. A ver cómo lo llaman. Usuarios. Ya va a entrar usuarios. Y esto me va a llevar a lo que tenga usuario. ¿Qué es lo que tiene usuario? Tiene esto. El nombre usuario. Ojo, que es solamente el nombre. Usuarios. Entonces, aquí me guardaría esto. A usuario. View entonces contendría a usuario. Acá, esto también ignorarlo. Por el momento, todo lo que estoy comentando, ignorarlo porque después eso va a cobrar relevancia. Como ya tenemos usuario acá, simplemente pregunto. Si no existe nada, hago un app inner.html app. ¿Quién es app? Acá habíamos importado app, es este, el router donde nosotros lo llamábamos. Entonces digo que app va a ser igual a document.getElementById. Se me salté esta parte, que acá yo tomo una referencia de app primero, que la saco de acá. Recordar que le puse la id app. Entonces aquí lo que hago yo en el router es tomar primero una referencia de app. ¿Para qué? Para poder inyectarle código. Entonces tomo ese código. Aquí ya veníamos acá, si no hay nada, me retorna y me muestra en la página 404, no hay nada. En caso de que haya algo, veníamos con la vista perfectamente y hacíamos app, le inyectábamos con inner.html la función. Al hacer view aquí es lo mismo que hacer esto. Como vimos que en view se guardaba esto, usuarios, sería el equivalente a hacer esto, ejecutar la función usuarios o la función que yo le ponga dentro se va a ejecutar. La cosa es que me va a ejecutar la función en la que yo me encuentro. Aquí tengo home, no tengo usuario, pero por ejemplo yo perfectamente podría hacer aquí fine, por ejemplo hago login porque después lo vamos a utilizar y hago un login JS. Entonces hago un export default
login. Bah, no sé qué pasa ahí. Por default login. Y acá, por ejemplo, hago un return al 96 para hacer las comillas escapadas. Y devuelvo, por ejemplo, un H2. Un H2. Esto es el login. Por default. Esto es el login. Entonces aquí yo tengo, mira, de forma súper sencilla estoy retornando el login. O el prettier me lo pone así. Entonces yo si vengo acá, por ejemplo, en mi router, acá yo ya tenía el login inscrito. Y supongamos yo quiero ir al login. Ya, pero sigamos el flujo. Venimos acá entonces, pero esta vez supongamos venimos con el login. Tomamos una referencia del index.html, del div app. En caso de que no venga nada, le asignamos un vacío por si entramos a la raíz. Le quita la ruta completa, le quita esto. Aquí en nuestro caso nos va a dejar login. Bien acá, si no hay nada nos devuelve, le inyecta a la etiqueta app, el div, le inyecta esto. Nos saca de la función con el return. Si no, ejecuta la función en este completo. Si no, como le vamos a pasar login, haría algo así. Haría algo así. Y ejecutaría nuestra función login. Entonces, si yo me vengo acá, al navegador, y pongo login, este es el login. Por ejemplo, el home, en router el home yo lo tengo suscrito aquí, en la raíz, en home. Y home vimos que tenía esto, un código un poquitito más complejo. Entonces yo hago esto. Ya, 404 porque no existe home, porque lo tengo en la raíz. Pero sirvió para probarlo. Slash raíz y tengo a home aquí. Perfecto. Si se dan cuenta, teníamos home, obtener datos. Esto es como simular leer una base de datos. Y de esta forma súper sencilla es como tenemos un router, podemos crear nuestras distintas vistas y inyectando cosas. Después vamos a hacer nuestros componentes, vamos a hacer un montón de cosas interesantes. La gracia de esto es implementar algo muy cercano a React, por ejemplo, pero de forma que no necesitemos tantas dependencias ni cosas, instalar cuestiones, que siempre es un show. Y es totalmente esto nativo, lo vamos a hacer lo más simple posible, pero que funcione bien para que después podamos utilizarlo para cualquier proyecto que queramos. Y en el mejor de los casos nos va a servir para entender cómo funcionan los frameworks por debajo. Que yo creo que es un conocimiento súper útil porque vamos a usar estado, vamos a usar reactividad y un montón de cosas. Entonces, acá está en la primera versión que teníamos. Ahora vamos a usar una segunda versión. Mira, bueno, estas versiones que usamos, esta y tanto esta que tengo acá, por ejemplo, esta, todas funcionan iguales. Esta es lo único que tiene un evento. Aquí yo hago una consulta directamente a la base de datos, porque yo creé acá en API, creé una consulta a la base de datos, que desde ahí la vamos a revisar. Pero esto tiene un defecto el hacer las cosas así, y es que, o sea, es un defecto, si bien se puede hacer perfectamente, el problema con esto es que estamos mezclando todo, estamos mezclando consulta a la base de datos, la respuesta, estamos mezclando eventos, estamos mezclando, si creamos código HTML con el DOM, estamos mezclando código del DOM, la respuesta mezclamos HTML, entonces esto se vuelve muy poco escalable y después cuando este código crezca mucho, se volverá más difícil de mantener. Entonces aquí viene una alternativa mucho mejor, que es como ya se trabaja un poco más el software más limpio. Aquí tengo varias versiones del código que había hecho. Es trabajarlo así. Vengo con aquí. Y esto ya lo voy a borrar porque esto en realidad no me va a aportar mucho más. Esto lo voy a borrar también. Entonces, acá vemos que hay un cambio. Acá yo hago un export default. Hago un export default. Y creé una... Pero esto, fíjense,
ya pasa a ser un objeto. Esto es una función, como no sé si conocen las clases, pero es como la misma sintaxis de las funciones en las clases. Ya no lleva aquí el function, no. Esto es como un objeto JS, como hacer esto. Por ejemplo, el objeto va a ser igual a esto, y aquí creamos hola es igual, no sé, render, como algo así. Pero es una sintaxis moderna de construir funciones. Y esta función, como estamos dentro de un objeto, lo que vamos a exportar ahora es todo esto, este archivo, el home.js se va a considerar un objeto, lo separamos por coma y creé dos funciones. Una que se llama render, estas generalmente vienen por convención los nombres. Y acá le suelen llamar en mounted, pero yo lo llamé ejecutar código para que se entienda bien la diferencia. El render lo único que se va a encargar es de renderizar código HTML, que puede ser así o puede ser directamente creado con el DOM, que después lo vamos a hacer con el DOM. Sobre todo cuando sea, y cuando queramos, bueno, mi consejo es que cuando quieran maquetar elementos, lo hagan directamente con archivo estático en un archivo HTML para probar los estilos, todo. Y finalmente se ponga acá. Igual después vamos a hacer componentes, va a ser bien interesante. Y creo una segunda función que se llama ejecutar el código, que esta va a ser la encargada de ejecutar todo lo que tenga que ver con la lógica. Entonces aquí, fíjense, súper simple lo que hago. Creo un, creo un H1. Obviamente, como vamos a hacer un framework estilo React, es una página SPA, que significa Single Page Application, o sea que no vamos a ir viajando de un archivo a otro, sino que va a ser la misma página en la que se va a ir recargando y vamos a ir cargando archivos ahí mismo, pero sin recargar la página, que esa es la gracia, que simplemente se va como a actualizar los elementos de la página. Va a ser súper interesante, ahí se va a notar la diferencia del tiro. Le di un H1, un P principal, y aquí creé una etiqueta A, y esto tiene una razón. Le di un href, ¿por qué? Porque vamos a viajar a usuario. Y tiene un data link, porque esto es como una variable que nos va a permitir identificar a esta. Y ya vamos a ver por qué, para qué sirve. Pero también creo un botón. ¿Y qué hace el botón? También me permite navegar. Vamos a usar dos formas de navegación. Una, usar una A, y otra, usar un botón. Ejecutar código lo único que hace, acá, tomo una referencia de mi botón, acá, y le añadimos un evento de tipo click. Y aquí vamos a ejecutar una función que se llama navigate, que va a recibir como parámetro hacia dónde queremos ir. ¿Y hacia dónde nos va a interesar ir ahora, por ejemplo? Hacia usuarios. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer esto? Porque, por ejemplo, si yo me vengo acá a mi router, vemos que yo tengo una función aquí que se llama navigate. ¿Qué hace esta función? Es súper interesante. Esta función va a recibir la ruta, que es la ruta que le pasamos aquí, home. O sea, cuando mi archivo se llame, cuando home se haga clic, ¡pum!, se va a llamar automáticamente esta función, usuarios, le vamos a pasar nosotros usuarios, va a venir acá, obviamente, por eso acá teníamos importado Navigate, porque lo vamos a usar aquí a Navigate, entonces tiene que estar exportado dentro de nuestro home. Y esto es lo que hace lo siguiente, vamos a usar una función que pertenece a la API del navegador también, que es súper útil, que recibe tres parámetros. La primera recibe un estado, que acá en este estado, por ejemplo, puede recibir un dato, cualquier cosa, que más adelante lo vamos a ver para qué sirve. El título, que esto está pensado para el título de la página, pero no se ocupa para eso, por eso está en blanco, porque el título se lo vamos a poner siempre directamente en el archivo en nuestra web, o de otra forma, no sé, pero no pasárselo por acá. Y el tercer parámetro el que nos interesa, la URL hacia dónde queremos ir. Entonces aquí va a recibir el base path, va a recibir todo esto. Bueno, en este caso, esta parte del dominio no la va a recibir porque esa va a recibir esto. Y le concatenamos la ruta.
¿Cuál fue la ruta que le pasamos? Usuarios, porque aquí viene home. Hagamos, porque acá estamos haciendo cuenta que lo estamos ejecutando acá. Hacemos clic, personaje viene acá, usuario, home. Si yo me voy, por ejemplo, primero acá al home, veamos que view is not a function. Ya, perfecto, porque acá antes de continuar con esta parte, en router, en el flujo del programa, teníamos que ingresábamos acá directamente a la vista. Acá. Pero ¿qué pasa? Que esto lo hacíamos cuando esto era una función. Cuando home se comportaba como una función. Cuando hacíamos export default function home. Pero como ahora lo que hacemos es devolver un objeto, ahora nuestro home es un objeto, ya no podemos acceder a él de esa forma. Entonces ahora tenemos que acceder a él así. Así vamos a acceder ahora a nuestro objeto directamente. De hecho, acá yo habría hecho un ejemplo, por ejemplo, lo que nosotros vamos a recibir acá, ojalá se entienda, cuando ahora nosotros hagamos un get, vamos a recibir este mismo objeto, home, pero ya no es una función, es un objeto. Y este objeto va a contener estos dos. Entonces, quiere decir que cuando le estamos asignando home, aquí se guarda home, o usuario, lo que queramos, lo que va a guardar aquí realmente va a ser a render y ejecutar código. Porque a render y ejecutar código. Si escribiéramos, por ejemplo, otra función, no sé, ver, ya invento, también él recibiría ver. Entonces, esa es la gracia, que acá lo que le estamos pasando es un objeto, y esto después tiene un porqué interesante, pero por el momento quedarse con lo principal, con el flujo de funcionamiento. Entonces, podemos acceder a estos dos eventos. Entonces ahora nuestra aplicación dice, ya, si acá no hay nada, perfecto, lo de siempre. Si no, ejecuta a render. Le decimos que ejecute a render. Luego acá. Y si vista.ejecutar código, si existe, ejecuta el código. Entonces yo vengo acá. Inspector Reserved Borra. Entonces acá tenemos ejecutar lo que después del render. Perfecto. Tenemos esto. Ya aquí estamos haciendo home. Un usuario. Export default. Y aquí. Ya, entonces recibimos esto. Recibimos acá. Puta, return. Si no, ejecutamos a render. Perfecto. Ah, y aquí tiene una wait, pero por el momento se lo vamos a quitar. Y aquí tenemos a home. Ya. ¿Qué pasa? Que este ya funciona bien. Ya tenemos entonces nuestra página principal. Tenemos el usuario, el H que hicimos y el navigate. El navigate nos lleva acá. Y regresamos a home. Del usuario también nos lleva allá y regresamos a home. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros necesitamos hacer que nuestra función sea acá en usuarios. Como ya vimos el flujo del programa, necesitamos hacer dos cosas. Ah, por cierto, este link, yo simplemente lo único que hice que son dos formas de llamar, de navegar entre la aplicación. La gracia de esto es que no recarga la página completa. Por ejemplo, si yo voy a acá, fíjense que está esto. Se ejecutó esto en la consola del navegador en usuario. Si yo regreso a home, acá, se mantiene esto. Si yo vuelvo a ir, acá está, se mantiene, en ningún momento se recargó la página.
Y aquí podemos evidenciar que efectivamente la página no se está recargando. Entonces, este href se le añadió un data link. ¿Para qué? Porque esto nos permite a nosotros ubicar, por ejemplo, todos los data links que existan. Si yo me vengo acá, creo una función que se llama activar links. Hago un query selector all y va a buscar las etiquetas que contengan todos los data links y los va a guardar. Los recorre para encontrarlo porque puede haber más de uno y activa un evento, el prevent default. Este evento lo único que hace es que, por ejemplo, por defecto, si yo voy a una página web y tiene una etiqueta A, yo hago clic, por defecto esta cuestión se ejecuta y me trata de derivar hacia la URL o al href donde está. Prevent default hace que no lo haga en ese momento. Dice, no, espérate ahí. Guardo lo que contenga el href en ese momento, que en este caso, por ejemplo, que contiene esto, usuarios, y ejecuto finalmente el navigate. Y nos damos cuenta que aquí el navigate funciona pero casi para todo. Para todo. Navigate, ¿qué es lo que hace? Este es lo más importante y de hecho creo es como los frameworks lo hacen. Recibe la ruta, le enchufa el path y como ya habíamos visto, simplemente le pasa la URL a ¿cómo se llama? Aquí, a push state. Y lo guarda la URL. Pero no hace nada, solamente guarda la ruta, que en este caso guardaría usuarios. Y por eso aquí volvemos a llamar al home, al router. ¿Por qué? Para que el router venga, detecte dónde se encuentra, que en este caso podría estar en usuario, podría estar en perfil o podría estar en la raíz, y haga todo el procedimiento de nuevo y me lleva a la página, sin refrescar la página, que esa es la gracia de esto. ¿Ya? Y acá simplemente se ejecuta el evento pop state, es para cuando hacemos esto, ir adelante o hacia atrás. También lo mismo, sin refrescar la página, que también es un evento del navegador, súper útil. Y también lo mismo, siempre ejecutando a router, porque el router al final es el que nos dice dónde estamos y nos lleva. Y ahora viene algo interesante, que es el tema de, si nos venimos acá, yo tengo aquí a usuarios, sí, porque vimos la API, y aquí usuario se conecta con la API. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a necesitar consumir nuestra API, la que hicimos en backend. Entonces, lo mismo, hacemos un export default del código. En este caso no voy a usar href. Lo más normal es que usemos navigate, es más cómodo, pero se puede usar cualquiera de las dos. Lo hice simplemente para tener una alternativa. Y acá, fíjense, que estoy consumiendo acá obtener usuario. ¿Por qué? Porque esto lo único que me va a devolver render es el código HTML. Acá tengo la lista de los usuarios, un ID. Vengo para acá a ejecutar mi ejecutar código, que es lo que va a hacer, va a obtener la referencia del ID, va a limpiar el HTML y según lo que yo obtenga de mi consulta, me va a crear los datos. Creo que habíamos hecho algo similar de esto con las tarjetas, que después igual lo vamos a hacer de nuevo. Y ahora lo importante es de dónde obtiene esta función. Esta función viene de aquí, de API. Y aquí en API va a ser donde vamos a hacer los fetch para hacer las consultas para consumir nuestra base de datos. De hecho, miren, fíjense, acá yo estoy consumiendo el listar. Y ya vimos que API URL, aquí, si yo me vengo a config, esto es lo mismo que esto. Lo mismo que esto. Esto es simplemente para ir separando el código para que se vea mucho más limpio. Entonces, si yo me vengo aquí a API, perdón, API, sí, API, esto es como hacer una consulta acá. A juego web de .api y que le concatenamos listar. ¿Por qué? Porque listar es, si nos vamos a nuestro router, minero, perdón, usuarios, acá, a este. Y este nos va a devolver la lista de todos los usuarios. De hecho, acá la estamos devolviendo. Y por eso les decía que es básicamente lo mismo.
Es básicamente lo mismo, solamente que en el frontend. Y esto nos va a permitir obtener la información. Acá, por ejemplo, la tengo de las dos formas posibles. Tengo el return con fetch, el típico que devuelve una promesa con promesas. Recordar que fetch, cuando usamos los then, estos then nos devuelven promesas y retornamos la información aquí, datos.lista. Si todo sale bien, nos retorna datos.lista. Datos.lista viene aquí a usuarios. Acá, como lo que estamos retornando es una promesa, o sea, ¿qué significa eso? Una promesa es cuando nosotros estamos ejecutando código que nosotros sabemos que se va a demorar en devolverse. Por ejemplo, supongamos tenemos un código que se ejecuta cada cierto tiempo, o tenemos un set timeout, cualquier cosa. En este caso, una consulta a una base de datos. O si quisiéramos consultar una API de alguien, una API externa, cualquier cosa, una API de clima, de lo que sea. La información no nos va a llegar de forma instantánea. Esta nos va a llegar, no sabemos cuánto tiempo o cuánto se puede demorar, porque va a depender del tráfico o de las mismas condiciones de la base de datos y todo. Entonces, para eso se ocupan las promesas. Entonces, para yo poder habilitar las promesas, tengo que antes de la función poner el async. Y el async, mira, aquí de hecho lo puse. Estamos diciendo que recibiremos, y esto nos permite usar await. Await aquí. El async es el que nos permite a nosotros usar await. Y await lo único que hace, esta variable va a estar aquí esperando a que obtener usuario, que ya vimos que obtener usuario viene de aquí, de la API. Cuando la respuesta, cuando el fetch salga todo bien y nos revuelva una respuesta, nos va a devolver la promesa. La promesa se va a resolver al momento de obtener la respuesta. Más adelante podríamos ver ese tema, que es interesante. Y entonces acá nosotros en usuarios vamos a almacenar la respuesta. De hecho, aquí la imprimimos. Luego acá hago un document.getElement de lista de usuarios. Acá, ¿por qué? Porque le vamos a inyectar acá como lo hacíamos antes, de forma dinámica. Y hago de los datos, estos datos que obtuve, simplemente le hacemos un for each. Le hacemos un for each de los datos y lo empezamos a añadir a crear usuario. ¿Y qué hace esta función? Crear usuario, que está fuera del export. Fíjense, está fuera de todo lo que tiene que ver del export, porque es una función que va a hacer algo. Lo único que hace esta función, crea un div, le da un nombre de clase, crea un h3, un p, y aquí en el h3 le inyectamos el usuario.name, el nombre, y acá al correo inyectamos usuario.email. ¿Que de dónde viene esta información? Un repaso cortito, esto venía de acá. Si nosotros íbamos al modelo usuario, cuando nosotros hacíamos listar usuario, nos traíamos todo el usuario y se lo retornábamos al controlador. El controlador acá venía y nos devolvía esta información en lista, esta variable, lista, JSON encode lista. Y esta lista nosotros la recibimos acá en nuestra API. ¿Dónde la recibimos? Acá, datos.lista, porque aquí vienen los datos. Este es el objeto al que le creamos, que va a recibir los datos. Pero este recibe un segundo objeto lista que contiene los datos. Esto es importante porque podrían equivocarse y ponerle así, solamente datos, y no le va a leer nada. No, lista contiene los datos. Este viene directamente de PHP, lo estamos consumiendo aquí. Y esta es la versión con promesa directa. Pero también tenemos la versión con assign await. Si a alguien le gusta más el tema de assign await, ambas funcionan exactamente de la misma forma. La única diferencia es que esta es más moderna y se utiliza porque en teoría hace menos verboso el código y más legible. Lo mismo le ponemos async porque la función va a retornar, vamos a usar await, y hacemos un try
que lo único que hace es intenta esto, si no, devuelve un error, va a intentar esto, va a pedirla aquí en esta variable, va a esperar a que el fetch te devuelva la promesa con la información. Si hay un problema, nos va a arrojar un error, que este también pertenece a la API del navegador. Este es el true new error. Convertimos la respuesta a JSON, que también la respuesta a JSON nos devuelve una promesa, por eso hay que ponerle la wait, y nos devuelve los datos. Entonces, vemos que funciona exactamente igual, se conecta y todo. Acá este usuario yo lo estoy imprimiendo de aquí del router. De aquí del router. Si mal no recuerdo. Acá, el path. Para ver que efectivamente estamos, mira, por ejemplo, estamos aquí. Supongamos vamos a ejecutar usuarios. Ya mira, vamos a ejecutar usuarios. Pum, estamos en usuarios, el path. Estamos en la raíz, nos devuelve la raíz, no tiene nada más. Habíamos hecho login, murió login. ¿No? Moriría que hemos hecho login. Sí, por default login. Ya, lo que pasa sí, que aquí estamos usando, tenemos que usar nuestra nueva sintaxis, esto ya no nos sirve. Por el momento lo vamos a dejar así. Porque acá tenemos que usarlo así, con un objeto. Y nuestro login devuelve una función. Entonces, ya vimos cómo implementar nuestro router de frontend, que vamos a ir mejorando. Ya digo yo que vamos a reactividad, vamos a hacer componentes, vamos a hacer estados como el use state de React y tratar de implementarlo todo así bacán. Y de a poquito ir construyendo la página web y todo eso. Y lo más importante es que esto, que va a ser al final una SPA, que todo se va a recargar aquí mismo. O sea, recargar no, en realidad todo se va aquí. Solamente después vamos a ir recargando componentes individuales, secciones del código. Pero siempre aquí mismo. No vamos a estar llamando un archivo, otro y cosas así. Esa va a ser la gracia de esto. Yo creo que ya que con esto tenemos la primera parte crítica. Yo creo que es la más importante. De hecho, y es muy similar en todo caso a lo que ya habíamos hecho. No hay mucha diferencia ahí.